Los universos paralelos no son lo que crees. De hecho, la mayoría de las cosas que has escuchado sobre ellos no vienen de la física, sino de nuestra obsesión humana por cerrar historias difíciles. Richard Feynman era muy claro con esto: cuando una idea suena demasiado espectacular y demasiado clara al mismo tiempo, probablemente ya dejó de ser ciencia. A la gente le encanta la idea de que existen infinitas versiones de sí misma. Que en otro universo tomaste otra decisión, que en otro todo salió mejor, que hay copias tuyas viviendo vidas distintas. Es una idea atractiva, casi reconfortante. Pero esa comodidad debería hacerte sospechar. Porque la física real rara vez es reconfortante. Lo primero que Feynman habría aclarado es esto: los universos paralelos no son un hecho demostrado. No son algo que la ciencia descubrió. Son una interpretación, una manera posible, no obligatoria, de entender unas ecuaciones muy extrañas. Y confundir una interpretación con una realidad comprobada es uno de los errores más comunes cuando hablamos de física moderna. La mecánica cuántica funciona. Funciona con una precisión absurda. Predice resultados con una exactitud que ningún experimento ha logrado contradecir. Pero aquí está el punto clave: funciona sin decirte qué está pasando realmente. Te dice qué probabilidades hay de que ocurra algo, no que ocurre en verdad. Y eso nos desespera. Cuando la teoría cuántica dice que una partícula puede estar en varios estados a la vez, nuestro cerebro entra en pánico. No porque sea falso, sino porque no encaja con cómo pensamos el mundo. Queremos una historia. Queremos una imagen clara. Queremos saber qué está pasando detrás. Ahí es donde aparece la idea de los universos paralelos. La interpretación dice, en pocas palabras, no hay colapso extraño, no hay magia. Todo ocurre. Cada posibilidad se realiza en un universo distinto. Problema resuelto. Historia cerrada. Y justo ahí Feynman habría levantado la mano. Porque eso no explica nada. Solo cambia el misterio del lugar. Decir que existen infinitos universos donde ocurre cada resultado posible no te dice por qué ocurre eso, ni cómo comprobarlo, ni qué significa realmente existir en ese contexto. Solo convierte una ecuación extraña en una narrativa cómoda. Y Feynman desconfiaba profundamente de las narrativas cómodas. Además, hay algo que casi nunca se dice. No necesitas universos paralelos para que la mecánica cuántica funcione. Puedes hacer todos los cálculos, todas las predicciones, toda la tecnología moderna, sin asumir que existen otros universos. La teoría no los exige. Solo los permite como interpretación. Eso significa que no son un descubrimiento. Son una elección conceptual. Feynman insistía mucho en esta diferencia. La física te dice cómo calcular resultados. Las interpretaciones intentan decirte qué significan esos cálculos. Y ahí entran el lenguaje, la intuición, las metáforas, y también los errores. El problema no es imaginar universos paralelos. El problema es creer que, porque suenan coherentes, deben ser reales. La historia de la ciencia está llena de ideas que parecían perfectamente razonables, y resultaron ser falsas. Otra cosa que casi nadie menciona es esta: la idea de universos paralelos no es comprobable en el sentido experimental clásico. No hay forma directa de observar otro universo, interactuar con él o medirlo. Y Feynman era brutalmente honesto con eso: si algo no puede ponerse a prueba, no puedes tratarlo como un hecho, por muy elegante que suene. Eso no significa que sea falso. Significa que no sabes si es verdadero. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La cultura popular convirtió los universos paralelos en una especie de escape emocional. Si algo sale mal aquí, salió bien en otro lado. Si algo duele aquí, en otro universo no dolió. Pero la física no está diseñada para darte consuelo existencial. Está diseñada para no mentirte sobre lo que sabes y lo que no. Feynman no negaba que la idea fuera interesante. Negaba que debiera venderse como realidad. Porque cuando conviertes una interpretación en dogma, dejas de pensar. Y cuando dejas de pensar, la ciencia se convierte en religión disfrazada. Hay algo todavía más profundo.
El verdadero problema no son los universos paralelos, sino nuestra necesidad de explicarlo todo. Nos incomoda aceptar que una teoría funcione sin decirnos qué hay detrás. Queremos causas, mecanismos, historias. Y cuando no los tenemos, los inventamos. Pero el universo no prometió ser narrable. Feynman decía que una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar una descripción correcta sin una imagen intuitiva. Preferimos una historia falsa a una ecuación honesta. Y los universos paralelos, tal como suelen presentarse, son exactamente eso, una historia que tranquiliza nuestra incomodidad frente a lo extraño. La mecánica cuántica no te dice que hay otros universos llenos de copias tuyas. Te dice que el mundo no se comporta como tu intuición espera. Todo lo demás es un intento humano de hacerlo digerible. Y aquí está la conclusión que Feynman habría querido que entendieras: no entender completamente algo no es un fracaso. El fracaso es fingir que lo entiendes inventando historias que no puedes comprobar. Los universos paralelos no son lo que crees. No son una revelación secreta de la física. Son una interpretación posible, interesante, debatida, no demostrada. Y tratarlos como realidad establecida dice más sobre nuestra necesidad de certezas que sobre el universo mismo. La física no te debe una historia clara. La realidad no tiene obligación de encajar en tu imaginación. Y aprender a vivir con eso, sin rellenar los huecos con fantasía, es exactamente lo que Feynman llamaba pensar de verdad. Hay algo revelador en cómo hablamos de universos paralelos, casi siempre los describimos como si fueran lugares. En otro universo pasa esto, en otro universo tú decides distinto. Usamos el mismo lenguaje que usamos para países lejanos o mundos de ciencia ficción. Pero Feynman habría frenado esa forma de hablar inmediatamente, porque ese lenguaje ya está engañando. Las interpretaciones cuánticas no hablan de lugares en el sentido cotidiano. No hablan de mundos separados flotando por ahí. Hablan de estructuras matemáticas, de estados, de probabilidades, de cómo describimos sistemas cuando no podemos asignarles valores definidos. Cuando conviertes eso en escenarios narrativos, pierdes precisión y ganas fantasía. Y aquí está el punto crítico: la mecánica cuántica no necesita que imagines nada. No necesita universos, ni ramificaciones, ni copias tuyas tomando café en realidades alternativas. Necesita números que funcionen. Y funcionan. Todo lo demás es un intento humano de volver visible lo invisible. Feynman decía algo muy incómodo para la divulgación: entender una teoría no significa poder imaginarla. Significa poder usarla sin engañarte sobre lo que estás haciendo. Si necesitas imaginar universos paralelos para sentir que ya entendiste, probablemente lo que entendiste fue una metáfora, no la teoría. Por eso él insistía tanto en no confundir explicación con interpretación. Una explicación te permite predecir resultados. Una interpretación te dice cómo te gustaría pensar que esos resultados ocurren. Ambas pueden coexistir, pero solo una es obligatoria. La otra es opcional, y peligrosa si la tomas demasiado en serio. Cuando alguien afirma con seguridad que existen infinitos universos paralelos, está yendo mucho más lejos de lo que la física permite afirmar. Está cruzando una línea sutil pero importante: pasar de lo que las ecuaciones describen a lo que la mente desea concluir. Y Feynman desconfiaba profundamente de ese salto. También hay algo más: la idea de universos paralelos suele presentarse como una respuesta, cuando en realidad es una forma de evitar una pregunta. La pregunta incómoda es: ¿qué significa realmente que una teoría solo nos dé probabilidades? ¿Qué dice eso sobre la naturaleza de la realidad? En lugar de enfrentar esa rareza, preferimos inventar una historia donde todo pasa en algún lado. Eso tranquiliza. Pero no aclara. Feynman prefería quedarse con la rareza. Prefería decir: esto funciona, pero no sabemos qué está pasando detrás. Porque en ese espacio incómodo es donde la ciencia sigue viva. Cuando cierras el misterio demasiado pronto, matas la curiosidad. Y aquí aparece la advertencia final: cuando una interpretación se vuelve popular, deja de ser examinada. Se repite. Se simplifica. Se convierte en contenido viral.
Y en ese proceso pierde su carácter provisional. Empieza a sonar como hecho. Eso es exactamente lo que Feynman temía. Los universos paralelos, tal como suelen contarse, no son el resultado inevitable de la física. Son el resultado inevitable de nuestra necesidad de sentido. Y confundir ambas cosas es uno de los errores intelectuales más comunes. La realidad no tiene por qué elegir entre nuestras historias favoritas. No tiene por qué darnos una imagen clara de sí misma. Puede ser extraña, incompleta, resistente a la intuición. Y aceptar eso es más difícil que creer en infinitas realidades alternativas. Feynman no quería que dejaras de preguntarte por los universos paralelos. Quería que no te mintieras sobre lo que sabes. Que no convirtieras una posibilidad interesante en una certeza cómoda. Que supieras dónde termina la física y dónde empieza la imaginación. Porque pensar de verdad no es tener la historia más impresionante. Es saber exactamente qué parte de la historia no sabes si es cierta. Y mientras puedas sostener esa incertidumbre sin rellenarla con fantasía, todavía estás haciendo ciencia. Hay algo profundamente humano en querer que los universos paralelos sean reales. Nos gusta pensar que nada se pierde del todo. Que cada decisión tiene otra oportunidad. Que cada error tuvo un resultado mejor en algún lugar. Pero Feynman habría sido tajante con esto: la física no existe para satisfacer necesidades emocionales. Existe para describir lo que podemos observar, medir y comprobar, aunque eso no nos guste. Cuando conviertes una interpretación en consuelo, ya no estás haciendo ciencia, estás haciendo narrativa. Y no hay nada malo con las narrativas. Siempre que no las confundas con realidad. El problema aparece cuando empiezas a decir esto es así sin poder señalar qué experimento lo respalda. Feynman desconfiaba especialmente de las ideas que suenan profundas pero no te obligan a hacer ningún cálculo nuevo, ningún experimento nuevo, ninguna predicción distinta. Si creer en universos paralelos no cambia nada de lo que puedes medir aquí, entonces su estatus científico es, como mínimo, limitado. Interesante, sí. Confirmado, no. Y aquí está el punto que casi nadie quiere aceptar: no necesitamos saber qué hay detrás para que la ciencia funcione. La mecánica cuántica no falla porque no tenga una historia clara. Funciona precisamente porque no inventa una. Describe relaciones entre observaciones y se detiene ahí. Todo lo demás es extra. Eso es muy difícil de aceptar, porque estamos acostumbrados a pensar que entender significa ver el mecanismo. Pero Feynman decía algo radical. A veces entender significa aceptar que no hay un mecanismo que puedas imaginar. Que la descripción correcta puede ser matemática, abstracta, y aún así completa en el único sentido que importa, el predictivo. Los universos paralelos no son lo que crees porque no son mundos escondidos esperando ser descubiertos. Son una manera posible, no obligatoria, de hablar de una teoría que ya funciona sin ellos. Convertirlos en hechos es saltar demasiado pronto a una conclusión solo porque el misterio incomoda. La verdadera lección aquí no es sobre cuántica. Es sobre pensamiento. Sobre aprender a detenerte justo donde termina lo que sabes. Sobre resistir la tentación de cerrar una historia solo para sentir alivio. Sobre no llamar realidad a algo solo porque suena impresionante. Feynman no te diría que los universos paralelos no existen. Te diría algo más preciso y más incómodo. No sabemos si existen, y fingir que lo sabemos es mentirnos. Y para él, mentirse era el peor error intelectual posible. Porque la ciencia avanza no cuando inventa historias nuevas, sino cuando se vuelve más honesta con sus límites. Los universos paralelos no son lo que crees. La física no es lo que imaginas. Y la realidad no tiene por qué parecerse a ninguna de las dos. Aceptar eso no te deja con menos conocimiento. Te deja con algo mejor: claridad sin ilusiones. Y como diría Feynman, eso, aunque incomode, siempre vale la pena. Después de todo esto, queda una pregunta inevitable. Si los universos paralelos no son lo que crees, ¿entonces qué nos queda? Nos queda algo mucho más difícil que una historia espectacular: la honestidad intelectual.
Nos queda aceptar que la mecánica cuántica funciona sin darnos un relato claro del mundo. Que describe regularidades con una precisión extraordinaria, pero se detiene justo donde empieza nuestra necesidad de imaginar. Feynman repetía una idea incómoda: el mayor error no es no entender la realidad, sino creer que la entendemos cuando no es así. Los universos paralelos se vuelven peligrosos justo cuando dejan de ser una posibilidad debatida y se convierten en una certeza cultural. En ese momento ya no ayudan a pensar, ayudan a cerrar preguntas demasiado pronto. La física no dice, hay infinitos universos. La física dice, tenemos una teoría que solo nos da probabilidades, y funciona increíblemente bien. Todo lo demás es interpretación. Y las interpretaciones, por muy elegantes que sean, no son hechos. Aceptar esto no te vuelve ignorante. Te vuelve preciso. Te obliga a distinguir entre lo que puedes calcular, lo que puedes medir y lo que solo puedes imaginar. Y esa distinción es el corazón del pensamiento científico. Feynman no quería que dejaras de sentir asombro. Quería que lo dirigieras correctamente. No hacia historias que suenan profundas, sino hacia la realidad misma, que es mucho más extraña precisamente porque no se deja contar fácilmente. Los universos paralelos pueden existir o no. La física, hoy, no puede decidirlo. Y fingir que sí puede es traicionar el espíritu mismo de la ciencia. Así que la conclusión no es una revelación espectacular. Es algo mucho más obvio y mucho más poderoso. No sabemos. Y saber exactamente hasta dónde no sabemos es una forma de conocimiento. Feynman creía que vivir con preguntas abiertas es más honesto y más interesante que llenarlas con respuestas cómodas. Porque cuando haces eso, el pensamiento sigue vivo. Y mientras el pensamiento siga vivo, la ciencia también. Y si después de todo esto sientes una especie de vacío, como si te hubieran quitado una historia sin darte otra a cambio, eso es exactamente lo correcto. La ciencia no está para reemplazar mitos con mitos más sofisticados. Está para decirte, con honestidad brutal, hasta dónde llega lo que sabemos. Los universos paralelos no son lo que crees porque no están ahí para darte sentido, consuelo o respuestas fáciles. Están, como idea, en el límite entre lo que podemos calcular y lo que todavía no podemos afirmar. Y ese límite no es una falla, es el lugar donde el pensamiento sigue vivo. Feynman nunca prometió certezas. Prometió algo más raro y más valioso: no mentirte. Ni siquiera para que la historia sonara mejor. Y cuando una explicación no suena espectacular. Cuando no cierra del todo. Cuando te obliga a decir no lo sé. Ahí es donde empieza la ciencia de verdad.